Chinoin, empresa 100% mexicana, ha liderado el mercado farmacéutico nacional por más de 90 años. Este liderazgo se ha sustentado en un modelo de negocios distintivo que incluye presencia comercial en México y 9 países de Centro y Sudamérica. Con la inclusión de Colombia, tenemos la oportunidad de ampliar nuestras exportaciones a más países del Cono Sur. A su vez, el mantenernos como líderes es el resultado de una inversión constante en 5 pilares. Por nuestra gente, compuesta por más de 1,200 colaboradores y la fuerza de ventas más productiva del país. Dentro de nuestro portafolio de productos, contamos con 9 marcas líderes en el mercado mexicano, como Antifludes, que es el producto más recetado del mercado farmacéutico. Así también, en el mercado veterinario, contamos con una posición privilegiada por encima de empresas transnacionales a partir de la fabricación de una amplia línea de biológicos veterinarios y medicamentos para pequeñas y grandes especies. Por nuestra calidad, al contar con una alta y constante capacidad de producción e innovación en un complejo industrial de 170,000 metros cuadrados, en el que cada proceso de fabricación de los medicamentos que producimos es realizado y aprobado bajo estándares de calidad que superan los más altos requerimientos de la industria farmacéutica. Por nuestra tecnología, Chinoin es pionero mundial en el sistema cerrado de granulación continua con Sigma, que asegura que cada una de las cápsulas que fabricamos tenga la dosis uniforme para cada toma. Además, contamos con una planta de trigeneración de energía única en México, que asegura la sustentabilidad energética por los próximos 15 años. Esta búsqueda constante de innovación optimiza y asegura la calidad de las más de 90 millones de unidades que producimos anualmente. Por nuestra responsabilidad social. Gracias a constantes acciones y labores que nos comprometen con el medio ambiente, somos una empresa neutra mexicana que aporta al programa de compra de bonos de carbono. Nos enorgullece ser el único laboratorio farmacéutico que cuenta con la certificación de Industria Limpia Nivel 2 por nuestra planta de Aguascalientes y de empresa neutra en toda la industria. Son estas las bases sobre las que en México hemos construido a lo largo de más de 90 años, con experiencia, esfuerzo y dedicación, el liderazgo en la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos con eficacia y calidad para la salud humana y animal a un precio justo. Chinoin, experiencia que da vida.
Hola colegas, buenas tardes. Soy Alberto Leona, médico veterinario zootecnista. Quiero invitarlos al ciclo de conferencias de Chinoí, donde vamos a participar con el tema de cirugía de mínima invasión. Durante la ponencia vamos a platicar de las generalidades de la técnica, vamos a hacer un recorrido por el instrumental y vamos a platicar de las principales técnicas que se realizan en cirugía laparoscópica de perros y gatos. Los esperamos. Hola, ¿qué tal, médicos? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro tercer día del Foro de Chinoín de Bienestar Animal de Pequeñas Especies. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, tenemos un tema muy interesante hoy con el doctor Alberto Leonard Peñafiel, que es de cirugía de mínima invasión, una nueva visión quirúrgica. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ya puedes encender tu cámara y tu micrófono. Hola Jessica, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, doctor. Me gustaría presentarte y pues yo tengo el honor de saludarte y estar aquí contigo. Y bueno, el doctor José Alberto Leonard Peñafiel es médico veterinario zootecnista, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Cuautitlán, UNAM, especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Endoscopía Veterinaria, miembro de la Fundación AOVET, profundización en cirugía de tejidos blandos y traumatología. Tiene también una profundización en endoscopía y laparoscopía veterinaria. Es responsable del servicio de cirugía de Centro Veterinario del Puerto en Boca del Río, Veracruz. Y sin más, doctor, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenidos nuevamente y comentarles que pueden dejar sus preguntas en el transcurso de la charla en el icono que aparece abajo de sus pantallas y el doctor las va a responder al final. Y recuerden que al final del día vamos a tener muchas sorpresas para todos ustedes. Pues doctor, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Claro que sí, Jessica, gracias por la presentación. Pues primero que nada quiero agradecer al Laboratorio Chinoín por la invitación a participar en este foro y estar invitado con una serie de ponentes muy importantes y reconocidos. Algunos de ellos tengo el gusto de conocerlos ya desde hace tiempo y pues vamos a tratar de dar un recorrido por lo que es la cirugía de mínima invasión actualmente en veterinaria. Vamos a tratar de compartir la pantalla. Listo. Bueno, pues el tema es que quiero darles a conocer y que quiero que se familiaricen, es hacer una introducción sobre las cirugías que se hacen actualmente en veterinaria desde un nivel básico y con las cuales los médicos que estén interesados en empezar a migrar de la cirugía convencional ahora a la cirugía laparoscópica, cuáles son los procedimientos y cuál es el instrumental, los materiales, los conocimientos básicos que tenemos que tener todas las personas que estén interesadas para entrar a esta área. Vamos a empezar mencionando que es una técnica del presente y que cada vez es más empleada. Ya no podemos llamarle una técnica del futuro, porque hay muchos colegas médicos, entre ellos los maestros que nos han formado, que tienen 10, 15 años de experiencia desarrollando este tipo de técnicas y
migrando, siendo relativos referentes y pioneros en el área de cirugía de mínima invasión. Entre ellos, pues, el doctor Jesús Villalobos, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana. Doctores muy reconocidos de otros países, de Brasil, de Colombia, de Chile, a los cuales mando un gran saludo. Y esta técnica de mínima invasión ha invadido una gran cantidad de especialidades quirúrgicas. Las podemos ver, las técnicas de mínima invasión, en la cirugía artroscópica, por ejemplo, en los procedimientos articulares. La podemos ver en otorrinolaringología, lo podemos ver en ginecología, hay una cantidad importante de procedimientos en urología, y cada vez se van reconociendo más ventajas y más de este tipo de técnicas. En el área de medicina veterinaria, por falta de conocimiento y de difusión de la presencia y de la existencia de estas técnicas, hay falta de utilización y de recomendación de estas técnicas por la mayoría de los médicos del gremio. En general, hemos hecho, pues, una relativa encuesta en la cual nos damos cuenta en nuestra zona de influencia cuántas clínicas cuentan con el servicio de mínima invasión, ya sea endoscopía o laparoscopía, y siguen siendo muy poquitas a comparación de las que nos gustaría tener o de las que cuentan en otros países. Entonces, definitivamente es una zona de oportunidad. Cada vez los clientes buscan más este tipo de servicio para darle una atención mejor y más adecuada a nuestras mascotas. La cirugía de mínima invasión trata de intervenciones quirúrgicas por pequeñas incisiones. Se aporta de un sistema de imagen miniatura que magnifica los tejidos y la visualización que nosotros podemos tener del campo quirúrgico de manera muy gratificante para cualquier cirujano. Son equipos de alta tecnología, generan un mínimo trauma a los tejidos y menor sangrado, ya que estamos trabajando en el sitio del órgano o del tejido que queremos manipular. Quiero empezar haciendo una diferencia porque a veces es mal entendido el concepto de endoscopía flexible y laparoscopía. Aunque los dos están dentro del ramo de la mínima invasión, tenemos que tener muy claro que la endoscopía es totalmente diferente a las intervenciones que pueden ser realizadas por equipos laparoscópicos. Son torres y equipos de trabajo diferentes, que a veces tienen alguna serie de procedimientos en común, pero los médicos que están interesados en incursionar en endoscopía flexible o en endoscopía rígida, es muy importante que reconozcan cuáles son las herramientas que tienen que buscar para adquirir y que no tengan una mala experiencia de comprar un equipo que no sea funcional para el fin que ellos están buscando, y conocer previamente, antes de comprar un equipo, estar familiarizado con los procedimientos que queremos hacer. Entonces, aquí podemos ver una torre de endoscopía. Los endoscopios hay de diferentes calibres, de diferentes diámetros, de diferente longitud, y entran por orificios naturales para hacer la exploración de cavidades y de sistemas. Tienen la capacidad de contar con un canal de trabajo por el cual podemos introducir algunos elementos, como pueden ser pinzas de toma de biopsia, recuperación de cuerpos extraños. En fin, no hay que confundir la endoscopía rígida con la flexible. Aquí presentamos una torre de endoscopía rígida. Tiene componentes muy parecidos, pero más adelante vamos a ir haciendo diferenciación. Vemos que la principal es que los lentes son metálicos, tienen una longitud y tienen una característica rígida. Algunos son semiflexibles, que están propuestos para determinados procedimientos. Tenemos que centrarnos en los principios generales de la cirugía y vamos a recordar los principios de Halsted, que son los principios básicos. El principio de asepsia dentro de cualquier procedimiento quirúrgico, los criterios adecuados para anestesiar este tipo de pacientes,
llevar una hemostasia adecuada durante el procedimiento quirúrgico. El manejo delicado de los tejidos es algo que cobra mucha importancia porque se va a ver reflejada en la recuperación de nuestro paciente. Una menor manipulación pues va a ser una recuperación más grata para nuestros pacientes, con menos dolor, vamos a estimular menos inflamación. El manejo adecuado y delicado también de las suturas es muy importante. Y dentro de otra serie de normas generales, siempre como cirujanos buscamos tener una mejor iluminación, tener el instrumental adecuado, usarlo de la manera adecuada. Necesitamos cumplir con un conocimiento general y particular de los tejidos que vamos a intervenir, de qué se trata la patología que vamos a querer resolver por medio de este procedimiento quirúrgico y conocer a detalle la técnica para poder realizarla de la mejor manera. No es recomendable practicar maniobras a ciegas en los sitios quirúrgicos en los que no tengamos una buena visualización, pues estamos arriesgando a nuestro paciente, estamos comprometiendo la viabilidad de la técnica y podemos encontrar en estos procedimientos en donde realizamos maniobras a ciegas, pues la posibilidad de tener alguna complicación en la recuperación o en el postquirúrgico. Mientras menor exposición de los tejidos tengamos al medio ambiente, pues menor irritación va a presentar este tejido, menos riesgos de infecciones, también vamos a ganar eso. Y el acelerar una intervención a costa de técnicas parciales o impuras o a medias, pues no tiene grandes beneficios. Y esto principalmente viene a colación porque con frecuencia tenemos que realizar reintervenciones de una de las más comunes, que es la esterilización, practicadas en incisiones diminutas o muy pequeñas, y esto genera una técnica deficiente. Y una historia recurrente es que le comenta al propietario que tuvieron que dejar un ovario porque fue difícil retirarlo, no sé, cosas que la verdad no vale la pena arriesgar. Si ya sometimos a una anestesia al paciente, si ya está en una intervención quirúrgica, pues hay que hacer la intervención de la manera adecuada. En el caso de las incisiones, que es de lo que estamos hablando, el tamaño es importante, pero no es lo único. No puedo operar en un tejido que no estoy viendo, porque puede haber una alta incidencia en el caso de el ejemplo clásico, la ovariohisterectomía, pues que dejemos un ovario remanente. Podemos tener mayor riesgo de sangrado, dificultad para controlar esa hemorragia, poner en riesgo la vida del paciente, desgarros de tejidos que pasen de manera inadvertida porque no tenemos el adecuado campo visual. Y esto aparentemente en los tiempos del cierre de la incisión vamos a ganar tiempo, pero si tenemos una complicación que pudimos haber evitado, pues de forma contraria vamos a incrementar el tiempo de este procedimiento quirúrgico. Un menor tamaño de la incisión, hablando de cirugía abierta, pues no habla de las capacidades de un buen o de un mal cirujano, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La mínima invasión nunca puede compararse con tratar de hacer una mínima incisión para lograr el mismo fin o hacer la misma cirugía. Todos hemos aprendido, o algunos cirujanos hemos tenido la experiencia de participar o de formarnos inicialmente en las campañas de esterilización, y hay campañas de esterilización que están hechas de manera muy adecuada, y hay algunas que quedan en un buen intento por generar esterilizaciones masivas a un bajo costo. Muchas de estas pueden estar subsidiadas por apoyos gubernamentales y otras pues por iniciativas privadas o personales. Sin embargo, las campañas de esterilización que sirven para que muchos veterinarios tengan práctica en cirugía y se familiaricen, pues no están diseñadas para formar cirujanos, están diseñadas para hacer cirugías de esterilización. No interesa si se hicieron adecuadamente, no tienen la posibilidad de tener un seguimiento del postquirúrgico y un seguimiento del paciente.
están diseñadas para cubrir ciertas necesidades, ciertas metas, y sí, muchos cirujanos que se dedican a esto desde hace mucho tiempo tienen una gran capacidad y una gran habilidad quirúrgica, pero no con esto quiere decir que mientras más pequeña sea la incisión, mejores resultados vamos a tener. Es un concepto equivocado y erróneo. Hay que tener muy claro en este aspecto que existe el concepto de nocicepción. La nocicepción son una serie de receptores que se encuentran en diferentes tejidos, entre ellos la piel, las mucosas, las fascias profundas, el tejido conectivo de las vísceras, los ligamentos, músculos, tendones, cápsulas articulares, el periósteo, las paredes vasculares, y estos son el extremo distal de los axones, que son las neuronas de primer orden, para iniciar o para dar origen a la ruta del dolor. Por lo tanto, detectan y transmiten la ubicación, la calidad y la duración de un estímulo doloroso. La estimulación de estos factores puede darse por cuestiones químicas, mecánicas, eléctricas y térmicas. Entonces, cualquier estímulo de agresión que demos a los tejidos, en menor o en mayor grado, pues van a estimular este tipo de receptores y se van a traducir en incomodidad, en molestia y en dolor postquirúrgico para nuestro paciente. La manera de ayudar a resolver este problema de dolor, pues hay diferentes estrategias que se montan en la planeación prequirúrgica de un paciente. El uso de AINES, dependiendo del tipo de procedimiento que estemos considerando realizar, los podemos usar como única terapia. La combinación de AINES con opiáceos puede ser conveniente para otro tipo de procedimientos, y también tenemos la combinación incluso con métodos de anestesia local que nos van a dar un postquirúrgico y una recuperación muy adecuada de nuestros pacientes. Dentro de los indicadores que como cirujanos nos podemos dar cuenta durante un evento quirúrgico que nuestro paciente refleja dolor, y es por eso que hacemos tanto énfasis en que una mínima incisión no es lo mismo que mínima invasión, es en la manipulación de los tejidos en un evento quirúrgico. Este es un paciente que se encuentra realizando precisamente una ovariohisterectomía. Podemos ver ahí en el monitor que tiene una frecuencia de 140, y tomamos el momento de la manipulación para exteriorizar el ovario del lado derecho, y en ese momento hacemos un giro de la cámara para ver al monitor, y de 140 subió hasta 180 solamente con la manipulación, lo cual significa que a veces el realizar incisiones muy pequeñitas nos obliga a tener que realizar una tracción muy fuerte para poder exteriorizar el pedículo vascular del ovario y realizar una ligadura adecuada. Los signos que podemos ver en el paciente, pues como notamos en este video, es taquicardia. En la manipulación podemos ver una tensión muscular, taquipnea, puede haber incremento de la presión arterial. En casos pues, en que el paciente revierte demasiado rápido su anestesia, puede haber incluso vocalizaciones. ¿Cuáles son las ventajas principales que reconocemos de un procedimiento de mínima invasión? La cirugía laparoscópica presenta menor respuesta inflamatoria que la cirugía convencional, disminuyendo el dolor postoperatorio. Como veíamos en las diapositivas anteriores, la disminución en la manipulación inhibe la liberación de algunos factores proinflamatorios o que estimulan la ruta del dolor. La menor manipulación y exposición de órganos pues genera una recuperación más rápida, menos riesgos de complicaciones, de presentar adherencias y de presentar heridas en los tejidos que manipulamos. La gran ventaja para cualquier cirujano que utiliza cirugía laparoscópica o de mínima invasión es la magnificación del campo operatorio. Reduce las estancias en
hospital, pueden ir a casa más rápido, la recuperación es mucho más grata. Esto pues es más fácil reconocerlo en personas que han sido intervenidas por un procedimiento laparoscópico, pues cada vez va ganando más aceptación, ya que necesitan estar menos tiempo ocupando una cama de hospital, necesitan menos tiempo de incapacidad y pueden regresar a su vida laboral de una manera más rápida y pronta. Y también da en el caso de nuestros pacientes, de los perros y los gatos, pues da una satisfacción al propietario el que haya una recuperación rápida y lo puedan tener en casa de la manera más rápida posible. En la visión del campo operatorio tenemos características deseadas y buscadas por cualquier cirujano, como es una excelente iluminación. Repetimos, la magnificación de los tejidos, podemos ver detalles que no son visibles a simple vista, y la precisión de nuestros movimientos y de nuestras técnicas que hagamos en el sitio se van a ver favorecidas por estos factores. También, como cualquier otra técnica, presenta una serie de desventajas. Dentro de estas desventajas, pues perdemos la posibilidad de ver en 3 planos y tenemos una visión bidimensional, perdemos un plano de profundidad, que esto lo vamos a ir compensando con práctica y con experiencia, realizando alguna serie de ejercicios psicomotrices que nos ayudan a compensar esta pérdida de una dimensión. Bien, de sensibilidad, en el momento que estamos haciendo una cirugía abierta, pues podemos tocar las texturas, la elasticidad, el pulso de algunos tejidos, y esto se pierde por medio de las herramientas que se utilizan en cirugía laparoscópica. Tenemos también cierta limitación en los movimientos, ya que la primera generación de estas pinzas laparoscópicas pues son pinzas rectas, que pueden tener algunas curvaturas en su inserto, pero perdemos la maniobrabilidad que tenemos en una cirugía abierta. Necesitamos desarrollar ese proceso de aprendizaje para compensar estas desventajas, y también es requerido contar con el equipo especializado y específico para realizar este tipo de procedimientos. Aparte de que el cirujano tiene que estar capacitado y familiarizado con este tipo de instrumental y de equipos, todos los miembros de nuestro equipo de trabajo también tienen que conocer qué procedimiento se va a hacer, cómo se utiliza, y vamos a tratar de familiarizarnos con esa parte. La medicina ha tenido respuestas ante las desventajas que veíamos anteriormente y ha venido desarrollando nuevas tecnologías que brindan pues, la posibilidad de recuperar la maniobrabilidad que teníamos con la cirugía abierta, y se han generado elementos que tienen, como vemos en la diapositiva al lado derecho, pues que tienen una punta articulada que nos puede hacer llegar a sitios de manera más adecuada, y se van generando nuevos elementos que suplen a los que se utilizaban en cirugía abierta. Por ejemplo, a la derecha y abajo hay una serie de engrapadoras automáticas laparoscópicas que nos pueden ayudar a hacer un cierre de una herida en tracto digestivo o de una resección intestinal sin necesidad de usar suturas. Con solamente hacer con activar esta pinza y deslizar la serie de grapas que tienen, podemos hacer un cierre totalmente hermético y de gran seguridad para el paciente. Sin ir muy lejos, un artículo muy reciente, apenas del 2019, pues nos hace el reporte de la primer cirugía robótica en un perro que se le realizó una prostatectomía. Y pues bueno, es muy interesante cómo va avanzando la ciencia y cómo va incluyendo también al área de la medicina veterinaria, y alcanzando estos avances, pues la posibilidad de realizar este tipo de procedimientos. En mi experiencia personal, las ventajas que yo le vería a dar el
vistazo, a darle la oportunidad a la cirugía de mínima invasión. Algo que a mí me llamó mucho la atención es el recuperar el valor de una de las cirugías más depreciadas en nuestra profesión, que es la esterilización de hembras, ya sean perritas o gatitas. Pues es una cirugía muy común y a veces vemos anuncios de campañas de esterilización que van dirigidas a cierto público y que tienen costos que nosotros consideramos que ni siquiera son de recuperación, y esos costos desafortunadamente se logran pues sacrificando criterios de bienestar para nuestras mascotas, haciéndolos en condiciones inadecuadas, con materiales no quirúrgicos, poniendo en riesgo la vida del paciente. Y muchas personas o propietarios de pacientes optan por tomar esta opción, aún teniendo la posibilidad económica de solventar una técnica quirúrgica adecuada para su perro o para su gato. El hecho de presentarles esta opción de hacerlo por mínima invasión ha llamado la atención nuevamente de este tipo de propietarios y de clientes preocupados por tener una mejor atención médico y quirúrgica en sus mascotas. Actualmente en nuestro hospital el porcentaje de ovariectomía laparoscópica contra ovariohisterectomía convencional o ovarectomía convencional, cada vez hacemos menos por técnica convencional, y prácticamente un 90% de las cirugías que realizamos ya son laparoscópicas, hablando de la esterilización. Platicando con propietarios que ya han esterilizado a sus mascotas, pues nos dicen hubieran estado interesados en hacerlo por esta técnica, de haberla tenido disponible en el momento que realizaron la intervención. Y una vez que cuentas con este tipo de equipos, puedes diversificar tu servicio, porque vamos a ver más adelante una serie de casos en los cuales es aplicada esta cirugía de mínima invasión. Es un elemento que también nos sirve para monitorear la capacidad económica de nuestro mercado. Como veterinarios nos cuesta mucho trabajo agregarle valor a nuestro trabajo, a nuestros conocimientos y a nuestra práctica diaria. El tener en nuestra clínica la oportunidad de ofrecer 2 intervenciones que tienen el mismo fin y que tienen un costo diferente, nos sirve un poquito como termómetro para ver los propietarios de nuestras mascotas y en la zona en la que estamos establecidos, cuál es la capacidad o cuál es el límite para que un propietario pueda estar dispuesto a invertir por la salud de su mascota. Y muchas veces esto es sorprendente. Tú puedes realizar, por poner un número, una cirugía laparoscópica en 10 unidades y una cirugía convencional en 6 o en 5, y habrá muchos propietarios que decidirán tomar la elección de hacer la laparoscópica por el beneficio que entienden que transfiere esto a sus mascotas. Los procedimientos especializados, la tecnología que amerita el tener el equipo para poder hacer este tipo de procedimientos, nos posiciona ante la expectativa y ante la evaluación de los propietarios como una clínica de vanguardia, un servicio que ofrece procedimientos más sofisticados, y también en nuestra zona de trabajo nos hace un factor de diferenciación entre otras clínicas. Entonces, ojalá y cada vez más clínicas cuenten con este tipo de servicio y estos valores, y ahora cada vez más clínicas ofrezcan también los servicios de laparoscopía. Vamos a entrar en el tema de la torre de laparoscopía. El laparoscopio se encarga de transmitir imágenes de la mejor calidad posible del interior del abdomen y lo reflejan a un monitor en donde podemos estar viendo nuestro campo operatorio. La iluminación es dirigida específicamente al campo en donde estamos operando, y ahorita vamos a hablar los tipos de fuentes de iluminación que existen. La tecnología igual ahí ha ido avanzando,
nos ofrecen detalles imperceptibles al ojo humano y es muy importante este tipo de pláticas en donde damos a conocer el equipamiento para una torre de cirugía laparoscópica, porque si están interesados en comprar, debemos tener en el mercado porque nos pueden ofrecer equipos que no nos sean funcionales o que tengan ya una tecnología obsoleta o atrasada. Dentro de las principales marcas que se encuentran en el mercado, pues la más reconocida es la marca Storz, es una empresa alemana y es de las únicas, junto con Arthrex probablemente, que ha desarrollado equipos especializados y técnicas especiales en cirugía veterinaria, no solamente de perros y gatos, sino en otras especies. Entonces, acercarte a esta marca es un acierto porque tiene equipos muy probados que son funcionales en la práctica diaria de la clínica de perros y de gatos. ¿Qué desventaja? Pues que es una de las compañías y como ofrece una calidad muy alta, pues son equipos bastante costosos. Otras marcas que están dentro del mercado y que son muy buenas, Stryker, Richard Wolf, Olympus, dentro de las principales. Hablando de la torre de laparoscopía, vamos a empezar con el sistema de imagen. Lo primero que podemos observar en una torre y que nos llama la atención es el monitor. Igual que en la tecnología de los celulares o de las computadoras, los monitores han ido avanzando y cada vez son más sofisticados. Igual que cuando vamos a comprar un televisor o una pantalla, vemos que la tecnología va avanzando en base a la resolución y a la calidad, a la luminosidad de la imagen. Lo mismo pasa en los monitores laparoscópicos. Evidentemente también están ligados al precio. Existen monitores 4K, HD e incluso hay algunos monitores que son 3D y nos ofrecen una experiencia en los procedimientos bastante innovadora. La cámara de video es el componente que transmite la imagen desde el lente hacia el monitor. Esta cámara de video tiene diferentes funciones, como ayudarnos a enfocar. Podemos hacer cierto zoom en la imagen para agrandar o para alejarnos del campo quirúrgico. También hay de diferentes tecnologías. Igual que como las cámaras del celular han ido avanzando, pues al mismo paso han ido avanzando los sistemas de captura de video en los equipos de laparoscopía. También tienen la posibilidad de regular las tonalidades del tejido que estamos viendo, lo cual lo hace una buena ventaja porque nos da imágenes más cercanas o más aproximadas al tejido como es naturalmente. Tenemos un sistema de iluminación que es la fuente de luz y ha ido evolucionando también conforme a la tecnología. Inicialmente eran focos de halógeno que tenían la desventaja de generar calor y una limitación en la cantidad de luz que podíamos observar. De ahí ha ido migrando hacia la iluminación de tipo xenón, que es una iluminación que nos ofrece mejor característica de los tejidos. Los focos o los reemplazos de los focos de este tipo de iluminación son bastante costosos en un equipo. Tienen un tiempo de vida útil, se van consumiendo dependiendo del tiempo que lo ocupemos. Y la tecnología más reciente es la luz LED, la cual pues sabemos que son fuentes de iluminación que tienen una larga vida, tienen una muy buena calidad. Es mucho más difícil que una bombilla de este tipo se funda o se descomponga, lo cual nos da más confianza y más seguridad en nuestros procedimientos. El grabador de imágenes es muy importante porque nos sirve para documentar los procedimientos que realizamos. Esta documentación pues, puede tener varios finales. El primero pues, es el tener una comprobación ante el propietario de los procedimientos que estamos haciendo, poder certificar que se hicieron adecuadamente en las condiciones propias. También nos sirven para repasar nuestros movimientos durante el procedimiento, para retroalimentarnos
y tratar de mejorar en donde creamos que hayamos tenido cierto error o no tengamos una complicación. Podemos volver a ver el video para tratar de mejorar ese aspecto en siguientes cirugías. También nos sirve para compartir experiencias y para este tipo de pláticas dar a conocer y difundir el trabajo. Una parte importante también en la introducción de la cirugía laparoscópica en general a nivel de las clínicas veterinarias, pues es la producción de pequeños videos informativos para que se pueda difundir el trabajo que estamos haciendo en el hospital, y es un medio de difusión muy impactante y muy adecuado. Otro componente son los lentes rígidos. Estos lentes rígidos tienen diferentes características. Ahorita vamos a enumerar una serie de lentes y cuáles son sus particularidades. Retomando a lo que corresponde la fibra óptica, es útil para conducir la imagen, la iluminación desde la fuente de luz hacia el equipo de laparoscopía, hacia el lente laparoscópico. Aquí podemos ver a la derecha cómo el cirujano está tomando un lente laparoscópico. Tiene el cabezal de la cámara, que tiene un sistema obturador en el cual se fija firmemente a la óptica del lente que vamos a utilizar, y podemos ver en el lente también cómo tiene una bifurcación donde se fija o se enrosca la fibra óptica que conduce la luz. Es muy importante tener en cuenta que las fibras ópticas están generadas por una serie de lo que definiríamos como cristales muy delgados, un material de vidrio, y como cualquier vidrio tienden a vencerse ante ciertas fuerzas mecánicas, por lo cual es muy importante cuidar este tipo de fibras, ya que si son sometidas a una presión muy fuerte pueden romperse y dejar de conducir la luz de manera adecuada o tener puntos ciegos. Y si también esta fibra es angulada o doblada en rangos mayores de 90 grados, pues es muy probable que un número de sus fibras también sufran alguna alteración o alguna ruptura. Esto va, aunque tengamos una muy buena fuente de iluminación, si nuestra fibra óptica está dañada, pues vamos a tener un defecto en la conducción de la luz y un campo quirúrgico y operatorio oscuro que no nos da la visión adecuada. Los lentes laparoscópicos internamente están compuestos por una serie de cristales apilados entre sí que conducen la imagen, y también, como platicamos, la inserción que tiene para conducir la luz también es una serie de fibras que llegan desde la inserción de la fibra hacia la punta del lente. Las puntas de los lentes laparoscópicos tienen diferentes ángulos, y esto se va a traducir en los ángulos de visión, dependiendo en dónde tengamos que realizar el procedimiento quirúrgico. Habrá posiciones en las que sea más adecuado tener una vista frontal, un lente de 0 grados, o probablemente necesitemos tener una vista frontal y dorsal, entonces tengamos que ocupar un lente de 30 grados, de 25 grados, incluso hay vistas bastante anguladas, hasta 75 grados, que nos sirven para hacer procedimientos de difícil acceso. Tipo tienen diferente longitud los lentes y diferente diámetro, dependiendo del tipo de procedimiento que tengamos que realizar, es el lente que vamos a elegir. Siempre vamos a tratar de elegir el lente de mayor diámetro posible para ese procedimiento, ya que eso nos va a brindar una mejor iluminación y una mejor visión del campo quirúrgico. Los procedimientos que se han desarrollado en la laparoscopía veterinaria tienden a ser diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Como platicábamos en la introducción, pues este tipo de mínima invasión está actualmente siendo utilizado en procedimientos de artroscopía, de rinoscopía, de toracoscopía, videotoscopía,
podemos ver la tráquea y los bronquios, procedimientos de reproducción a nivel de la vagina o inseminaciones artificiales transcervicales asistidas por lentes laparoscópicos. Podemos entrar a la uretra, principalmente de las hembras, a la vejiga para poder ser explorada. Y hablando propiamente de la laparoscopía, estamos hablando de los órganos abdominales, y hay una infinidad de técnicas que nosotros podemos aplicar en abdomen, como son las técnicas, por ejemplo, para tomar una biopsia hepática o una biopsia esplénica, retirar la vesícula biliar o retirar un lóbulo hepático. Son procedimientos que actualmente se realizan en cirugía veterinaria. Podemos hacer procedimientos gastrointestinales, como hay algunos procedimientos que le llamamos laparoasistidos. Esto significa que nos valemos de la laparoscopía probablemente para identificar un órgano abdominal y poderlo exteriorizar por una incisión menor, y podemos practicar una biopsia, en este caso de espesor completo, de alguna región intestinal. También hay laparoscopías que se usan para procedimientos vasculares en tórax, para corregir un cuarto arco aórtico o un ducto arterioso persistente. Cirugía en glándulas adrenales, en este caso ofrece una gran ventaja ya que magnifica los tejidos. Es mucho más fácil, reportado por cirujanos experimentados en esta área, el realizar una intervención en las glándulas adrenales por vía laparoscópica que por cirugía abierta. Podemos tomar biopsias pancreáticas o resecciones pancreáticas en procedimientos reproductivos y en el tracto urinario. Los equipos utilizados para la torre de laparoscopía también cuentan con un insuflador. El insuflador es un equipo automatizado, el cual va a perfundir un tipo de gas, que en este caso es el CO2, por ser un gas de fácil absorción a nivel metabólica y a nivel del abdomen, y ser un gas que no es flamable. El insuflador tiene diferentes virtudes, características. El primero es que nos va a ayudar a controlar la presión del abdomen. Hay que recordar que el abdomen es una cavidad virtual, porque realmente no hay un espacio libre dentro de esa cavidad. Todo está ocupado por órganos abdominales y necesitamos hacer un espacio real por medio de instilar aire, en este caso el CO2, dentro del abdomen, generando un campo visual y un campo operatorio. Entonces, este equipo nos ayuda a mantener una presión constante sin el riesgo de sobrepasarla y comprometer el equilibrio del paciente o la anestesia del paciente, ya que también tiene la capacidad de eliminar el exceso de aire que está teniendo ese abdomen. Nos da la posibilidad también de regular el flujo. En algunos procedimientos hay una pérdida de neumoperitoneo importante y necesitamos perfundir a un flujo más alto para poder mantener el trabajo, y en algunos procedimientos pues mantiene una distensión constante y no necesita un flujo tan alto. De insuflador también consta de un tanque de CO2 y necesitamos estos consumibles, que es una manguera la cual dirige el CO2 desde el equipo de insuflación hacia el paciente. También hay sistemas tráctiles para en el abdomen, como son estos retractores externos, y los retractores de abanico son para reflejar algunos órganos dentro del abdomen durante el procedimiento quirúrgico. Es muy importante contar con un equipo de coagulación, hemostasia y corte para cualquier tipo de procedimiento laparoscópico, y estos pues los tenemos de diferente orden y muy parecidos a lo que manejamos en cirugía abierta.
Tenemos el equipo de electrocirugía, que puede ser monopolar para algunos procedimientos, con la opción de ser bipolar también para otros procedimientos. La utilización de nudos para realizar, por ejemplo, una ligadura y controlar una hemorragia durante un procedimiento son técnicas avanzadas de la cirugía que, a pesar de que están dentro de esta categoría, requieren un entrenamiento especial y una práctica constante del cirujano para poderlos desarrollar intraoperatoriamente de la forma más adecuada. Este tipo de ligaduras hacer de manera intracorpórea, que es dentro del campo operatorio. También hay algunas ligaduras que ya están prefabricadas, como la que podemos ver en la imagen intermedia del lado izquierdo. Es un nudo prefabricado en el que podemos pasar el órgano, el tejido que queremos ligar, y por medio de una barra que desliza este nudo, podemos apretarlo y queda de manera fija y no permite que pueda soltarse o que pueda salirse. También hay suturas especiales que, como la de la derecha, que es una sutura barbada, tiene una serie de espinas o de espículas que permiten un flujo unidireccional, y una vez que son pasadas por el tejido o por la lazada que cuenta la sutura, es difícil que se pierda la tensión o la presión en ese nudo. Son una tecnología más reciente. También contamos con engrapadoras laparoscópicas que son simples de usar. Algunas tienen un seguro para que no se activen de manera inadvertida. Estas utilizan grapas de titanio de diferentes longitudes. Aquí podemos ver cómo se activa la grapa, y por medio de esa presión podemos generar la hemostasia o la obstrucción de algún otro conducto. Y también tenemos al alcance las esponjas de Helfoam, que son promotoras de la cicatrización. Se pueden utilizar cuando realizamos alguna biopsia de órganos parenquimatosos, principalmente, que sabemos que van a tener un sangrado por algunos minutos. Podemos ayudar a promover una coagulación más rápida utilizando este tipo de hemostatos. Regresando un poco a la primera técnica, que es por medio de electrocirugía, pues es por medios de ondas de frecuencia eléctrica que tienen diferente intensidad. En el caso de la electrocirugía, pues sabemos que son ondas que se encuentran entre los 200 a 350 kHz y podemos modularlo dependiendo el efecto que queramos causar en el tejido. Aquí tenemos una tabla que nos identifica qué efecto tiene el electrocauterio dependiendo de la intensidad y la temperatura que se logre. Podemos ver que a 44 grados es un tejido que va a tener un grado de necrosis. Este tipo de temperatura hay que evitarla porque generamos una lesión al tejido, y si estamos periféricos a tejidos importantes que puedan ser sensibles a dañarse, puede haber un daño colateral por la cercanía que existe entre estos. A temperaturas de 70 grados generamos coagulación, a 90 grados deshidratación del tejido, y a 200 grados pues podemos generar la carbonización del tejido. Es muy importante tener en cuenta cuál es el arco físico que sigue la corriente eléctrica en este tipo de equipos. En el caso de la cirugía monopolar, pues vemos que dependemos de una platina que cierra el circuito. Podemos utilizarlo con diferentes herramientas, como puede ser un lápiz. Hay tijeras de electrocirugía, también pinzas de hemostasia, que hacen una coagulación monopolar. Este circuito y la transmisión de la energía eléctrica se va a dar en diferentes partes del cuerpo del paciente. Esto nos da la posibilidad de poder generar un daño colateral a tejidos que se encuentran dentro de la zona.
es muy importante tener una superficie de contacto en el electrodo de retorno adecuada para que no se concentre la energía en un solo punto y nos haga un efecto como si tuviéramos un lápiz de cada lado. Entonces va a generar un doble efecto de coagulación o de cauterización, y esto tiene como consecuencia el dañar tejidos que no deberían de ser afectados. La energía bipolar es un tipo de coagulación mucho más segura, en el cual el ciclo de energía se cierra dentro de la misma pinza de operación y puede ser usado para procedimientos mucho más puntuales, es más segura y es mucho más recomendable que utilizar de primera instancia la energía monopolar. Probablemente sea menos potente. Aquí podemos ver que ciertas complicaciones encontramos en el uso de esta electrocirugía. En el caso de la monopolar, pues tiene la ventaja de que es mucho más común conseguir estos equipos, es fácil y simple su uso, son más baratos. La coagulación o el corte es mucho más rápido que con la energía bipolar, la transmisión es más intensa, en cierta razón porque pueden utilizarse potencias mayores. Dentro de las desventajas es que hay más riesgos de generar daños a tejidos periféricos en el paciente, haber interferencia con algunos otros equipos que se utilizan durante la monitorización del paciente, riesgo de incendio cuando estamos muy cerca de oxígeno o de fuentes inflamables, produce más humo, que vamos a tocar ese tema que es muy importante. Me parece una obligación tratar de hacer conciencia del uso de este tipo de tecnologías de la mejor manera para evitar salud en nuestro equipo de trabajo. En cuanto a la energía bipolar, pues tiene las ventajas de que la corriente no pasa por otro tipo de tejido, sino simplemente el arco va sobre el tejido que queremos generar el efecto, por lo cual tenemos menos daño colateral y menos daño a otros tejidos. Tiene en el mercado una gran posibilidad de elementos de trabajo. Hay tijeras bipolares, hay pinzas de hemostasia, hay pinzas en el caso de la laparoscopía que tienen herramientas también de corte junto con la coagulación, y las vamos a ver más adelante. Dentro de las desventajas, pues es que tarda un poco más de tiempo en hacer la coagulación. Tiene una limitación en cuanto a los vasos que podemos llegar a coagular o a cauterizar, y en general esta es utilizada en vasos de diámetros menores a 5 milímetros. Aquí vemos un efecto por un mal contacto en el electrodo de retorno, y lo que generó pues es una quemadura a consecuencia de un contacto inadecuado en el paciente. Podemos ver la imagen de este niño al cual se colocó una placa para recibir el retorno de la electrocoagulación de un procedimiento, y generó un daño importante al tejido, ya que no tenía un contacto homogéneo con la superficie del paciente y se concentró en un solo punto, causando daños de quemaduras bastante importantes. En el caso de la laparoscopía, hasta arriba podemos ver uno de los elementos más usados en cirugía laparoscópica, que es un gancho de disección monopolar. Y estos tipos de ganchos pueden tener a veces pequeñas fisuras o lesiones en su cubierta, que es aislante y que es hermética. Y cuando hay este tipo de lesiones en su cubierta, pues pequeñas cargas de la potencia del electrocauterio pueden llegar a dañar órganos que están en su camino y dañarse de manera inadvertida. Incluso no nos damos cuenta durante el procedimiento quirúrgico y puede aparecer como una consecuencia en la recuperación o en el postquirúrgico.
Aquí tenemos unos diagramas en el cual pues nos dejan un poquito más claro cómo hay una fuga de electricidad de corriente en el diagrama del lado derecho. Antes era un poquito más riesgoso porque los trocars de inserción para generar una comunicación entre el exterior y el abdomen solían ser de acero. Aún hay equipos de este tipo que se utilizan con frecuencia por la ventaja de ser reusables, aunque han ganado más popularidad los trocars que son desechables y que son plásticos, pues nos dan cierta seguridad. Aquí hay una información muy importante que es: cada año se estima que 5,000 trabajadores de la salud, que 500,000 trabajadores de la salud, entre ellos cirujanos, anestesiólogos, enfermeras y técnicos, son expuestos a los efectos del humo quirúrgico. Hay que tener conciencia de este humo quirúrgico porque aparte de dañar el tejido o de actuar sobre el tejido, esto va a generar un vapor de agua por la temperatura que se está aplicando en el tejido. Se han identificado más de 150 partículas químicas que son volatilizadas al aire y que pueden ser inhaladas o pueden ser aspiradas o tener contacto con nuestras mucosas, por lo cual es importante instaurar ciertas medidas para prevenir esto y utilizar de manera adecuada y consciente este tipo de equipos de electrocirugía. Dentro de los tejidos que se volatilizan hay una cantidad de células viables y otras no viables. En medicina humana pues, probablemente sea mucho más riesgoso, por ejemplo, para el cirujano estar trabajando sobre un tumor de ciertas características o un paciente con una infección de cierto tipo. También pueden volatilizarse virus, bacterias, que pueden llegar al medio ambiente, algunas de estas como viables y otras como no viables. Este es un artículo de la Academia de Cirugía Española en el cual nos mencionan algunos de los compuestos químicos que se emiten en el humo del electrocauterio y por lo cual es importante tener ciertas precauciones de ventilación en el quirófano y hay equipos especializados para absorber el humo que se genera durante este procedimiento. Nos alarma saber que el inhalar el humo quirúrgico del electrobisturí, al cauterizar un gramo de tejido, es como si fumáramos 6 cigarrillos. Se suspende y se volatiliza en toda la sala de cirugía, puede viajar a un ritmo de 9 a 18 metros por segundo y se han hecho estudios en el cual para que desaparezcan este tipo de partículas tienen que pasar mínimo 20 minutos en un ambiente de ventilación adecuada. En cirugía laparoscópica hay que tener en cuenta que podemos tener un efecto chimenea. Este tipo de efecto tiene dos implicaciones. El primero es el humo que se genera durante el procedimiento laparoscópico queda dentro del abdomen del paciente y cuando nosotros liberamos la presión del puerto operatorio, pues es una columna de todos estos químicos que sale emitida hacia el medio ambiente y hacia el equipo de colaboradores en el quirófano. Más adelante vamos a presentar un equipo que nos puede ayudar a resolver esta condición. Y también se conoce que cuando estamos trabajando en la resección de algunos tumores, pues también se volatilizan algunas células de estos tumores y pueden llegar a injertarse en otros tejidos. Es algo pues similar a lo que pasa también en laparotomías, que es la cirugía convencional. Actualmente, y como una condición en el caso de virus o de herpes virus, del virus de VIH en personas, enfermedades infecciosas como tuberculosis, Corynebacterium, bacterias agresivas como Pseudomonas, tenemos que tener nosotros cuidado como médicos veterinarios porque también pueden volatilizarse complicaciones o riesgos de salud para nosotros y para nuestro equipo de trabajo. Dentro de los principales signos que genera
el contacto con este tipo de elementos, pues es irritación de los ojos, ardor o dolor de la garganta, dolor de cabeza, fatiga, mareo, vómito, diarrea, signos de tos, y en casos avanzados, pues, o complicados, puede generar también enfisema a nivel pulmonar. Un dato relevante en esta época de coronavirus es que, platicando con un familiar que es médico, pues nos comenta que se han hecho estudios en los cuales la concentración del virus en el paciente es 5 veces mayor en los fluidos abdominales que en otro tipo de secreciones, por ejemplo en la saliva o en la lágrima. Entonces, muchos de los procedimientos laparoscópicos que no son de emergencia, pues se han tenido que reprogramar o calendarizar, y algunos pues han recurrido a cirugía abierta para tener un mejor control de este tipo de riesgos. Estas son las medidas que podemos instaurar en nuestro quirófano. Son equipos de succión, equipos de succión continua, que cuentan con filtros que nos ayudan a atrapar las partículas patógenas o nocivas para seguridad de nuestro equipo de trabajo. Ya decíamos que cuando destapamos los puertos de cirugía laparoscópica, pues viene una serie de sustancias a presión que salen por un puerto y que pueden estar dirigidas hacia uno de los integrantes del equipo, pero que finalmente se dispersan en todo el campo operatorio. Dentro de la instrumentación laparoscópica, podríamos decir que se ha desarrollado tan parecido a la cirugía convencional, simplemente que se ha adaptado para estar dentro de una pinza laparoscópica. Contamos con retractores de tejido o con disectores dentro de las pinzas más utilizadas. Tenemos pinzas de agarre también para sujetar tejidos. Tenemos una serie de formas y de características de las tijeras, algunas para sutura, algunas para cortar tejido, de diferentes longitudes. Podemos ver que también tienen diferentes diámetros en su calibre. Hay pinzas, en su mayoría pueden ser de 5 milímetros y de 10 milímetros, los diámetros convencionales, aunque actualmente está surgiendo una nueva propuesta de elementos de mini laparoscopía que son de un diámetro de 3 milímetros para practicar procedimientos en pacientes muy, muy pequeños o procedimientos muy específicos. Tenemos cánulas como la que vemos hasta abajo que tienen 2 funciones: irrigar y succionar pues, líquidos y secreciones para poder hacer un lavado abdominal o para poder controlar el campo de visión durante la cirugía. Tenemos ganchos de disección que también nos ayudan para la retracción de tejidos y para la mayoría de los procedimientos laparoscópicos. Las pinzas están compuestas por un mango. El mango hay de diferentes tipos y de diferentes calidades. Están diseñados parecidos a una tijera o al mango de cualquier otra pinza de cirugía. Tiene una serie de arillos. Podemos ver que algunas son más ergonómicas, tienen bordes más redondeados que dan más descanso y sujeción a la mano. Algunas cuentan con cremallera, otras son simples. Tienen también un sistema en el cual podemos fijar y liberar la función de la cremallera para quedar sujetando un tejido. Los insertos o la parte que entra hacia el abdomen y que conduce la pinza de trabajo hacia el paciente, también tienen un material aislante. Como podemos ver en algunas de estas pinzas, tienen elementos para poder conectar energía monopolar. Aquí puede conectarse un electrocauterio y transmitir esa fuerza por medio de la pinza. Algunas no cuentan con ese dispositivo,
también tienen una parte giratoria, que esta nos ayuda para poder manipular el elemento de trabajo dentro de la cirugía. Y hay pinzas muy especializadas, por ejemplo, esta es una pinza que tiene 3 funciones en una misma. Cuenta también con el elemento de rotación para poder darle ángulo de acción a la mordida de la pinza. Podemos ver que tiene un seguro, porque esta es una pinza de coagulación, corte y sujeción. Si nosotros activamos este seguro, la pinza solamente va a tener funciones de sujeción y no evitando el lastimar algunos tejidos. Si nosotros quitamos este seguro, al activar la pinza, generamos una coagulación de los tejidos presionando este botón, y cuando hacemos un cierre completo de la pinza, liberamos un elemento de corte que nos ayuda a transectar el tejido que coagulamos previamente. Déjenme desactivar. Ahí está. Este es un video. Es una pinza de corte y coagulación, precisamente la que estaba mencionando. Una vez que se da, aquí tenemos esta superficie que es la que transmite y conduce la energía de la pinza. Cada una tiene energía por separado, por lo tanto es una pinza de corte bipolar. Una vez que generamos el cierre de la pinza y activamos la coagulación, después de eso podemos activar el cierre de la cuchilla para que en un mismo paso, con una misma pinza y sin perder un movimiento durante la cirugía, para tener que sacar la pinza de coagulación e introducir la pinza de corte, podemos ganar tiempo y mejorar la técnica para la resolución del problema. Otro elemento de trabajo en la cirugía laparoscópica es esta aguja de Veres, que tiene una particularidad. Es una camisa que tiene una punta filosa, pero en la luz de esta aguja surge una punta roma. Esto tiene la función de ayudarnos a generar el neumoperitoneo para tener un espacio de trabajo. Ahorita en la parte práctica vamos a entender un poquito mejor el uso de este elemento, pero la función que tiene de emerger un émbolo de punta roma es para proteger los tejidos que están en el interior del abdomen una vez que es introducida. Por medio de un sistema de resorte, cuando nosotros hacemos presión sobre tejidos que ofrecen resistencia, sale la punta filosa, va cortando, y cuando se acaba la resistencia de los tejidos y estamos dentro de la cavidad abdominal, la punta roma emerge inmediatamente para protegerlos y para evitar que pueda haber alguna perforación o alguna lesión hacia un vaso sanguíneo o un órgano importante. Los trocar de la laparoscopía es el elemento de trabajo que nos va a ayudar a generar una comunicación entre el exterior y el interior del abdomen. Los encontramos de diferentes diámetros, siendo los más comunes el de 5, el de 10 y el de 12 milímetros. Actualmente, y para algunos procedimientos, tenemos trocas de 3 milímetros. Hay la composición de un trocar tiene una conexión de trabajo para generar el neumoperitoneo, para el acceso del CO2, y tiene una perilla para abrir o para bloquear esta entrada. Estos trocars tienen un borde roscado en su superficie externa para ayudarnos a que no se deslicen durante el procedimiento y generen un mejor sello durante la intervención, sin necesidad de que se deslicen hacia adentro o hacia afuera. Cuentan con un sistema de
de punzones que van por adentro de la luz del trocar, y estos nos ayudan a vencer la resistencia de los tejidos para poder ser introducidos a la cavidad abdominal. Algunos de estos trocars cuentan con navajas retráctiles que tienen el mismo sistema de la aguja de Veres y nos ayudan a disecar los tejidos hasta que lleguemos a una zona de no resistencia y la navaja se retrae en un capuchón que protege de lesionar algunos otros tejidos. Hay trocars como el morado que vemos aquí, que tienen también un sistema por el cual nos ayuda a fijarlos sin necesidad de que tenga movimientos o desplazamientos en la intervención. También en la cirugía laparoscópica tenemos que considerar un equipo de cirugía general para ingresar a estos procedimientos, ya que no se descarta el riesgo de tener que hacer una conversión a cirugía convencional, y nos valemos de algunos elementos de cirugía general para hacer los abordajes laparoscópicos. Igual que para otra cirugía, pues necesitamos suturas, soluciones de irrigación, bombas de vacío para aspirar secreciones y todo tipo de elementos hemostáticos para actuar en cualquier hemorragia. En cuanto al paciente, los criterios son los mismos. Tenemos que hacer una evaluación general que cuente con un estado de salud adecuado. Tenemos que proponer estudios de laboratorio preanestésicos para ver cómo están las células de la sangre, para ver cómo está la función de órganos internos, que van a ser los encargados de metabolizar a los fármacos que vamos a utilizar para anestesiarlos. La posición del paciente dependerá del tipo de técnica que tengamos que realizar. Hay mesas especiales que benefician a las técnicas laparoscópicas, como esta es una mesa mecánica que por medio de pedales podemos variar la posición del paciente, inclinarlo con la cabeza por debajo de la altura de la pelvis o por encima de la altura de la pelvis, o girarlo a la derecha o a la izquierda, lo cual es muy útil en cirugía laparoscópica, a diferencia de la cirugía convencional. Generalmente, en la posición en la que iniciamos es en la que nos mantenemos durante todo el proceso. Entonces, esto es un criterio importante que tiene que conocer el equipo de trabajo que nos rodea para tener un flujo de trabajo adecuado. La ergonomía del paciente y sobre todo del cirujano es muy importante, ya que tenemos que conocer un principio que llamamos de triangulación. Necesitamos proyectar en dónde vamos a ubicarnos nosotros, en qué posición va a estar el paciente y cuál va a ser la visión más cómoda de nuestro monitor para poder realizar el procedimiento. Esto para evitar fatigas durante la cirugía. De manera a veces poco deseada, nos encontramos haciendo una cirugía laparoscópica en una posición muy incómoda, la cual nos obliga a estar volteando de manera incómoda y generando lesiones a nivel muscular, a nivel de la columna. Entonces hay que proteger nuestra salud también. En cuanto a los elementos a tener en consideración, hay particularidades en la anestesia. Puede haber ciertos desbalances, a diferencia de en una cirugía convencional, que son puntos en los que el anestesista tiene que estar más atento cuando sabemos que estamos practicando un procedimiento laparoscópico. Dentro de estas complicaciones que puede haber, pues es el aumento de la presión venosa central. Puede haber un aumento de la resistencia vascular sistémica. Vamos a recordar que estamos generando una presión dentro del abdomen por medio de un equipo de insuflación, y esto genera una compresión sobre los vasos sanguíneos que generalmente no están acostumbrados a recibirla. Es muy importante manejarnos dentro de un rango de presión adecuado.
cuando nosotros lleguemos a incrementar la presión por más de 15 milímetros de mercurio, el riesgo de generar un colapso vascular a nivel de la vena cava es alto. Por lo que comentábamos en el insuflador, es un equipo que nos va a ayudar a mantener constante esta presión dentro del abdomen. Nos va a ayudar a recuperarla cuando por una fuga se perdió la presión, o nos va a ayudar a disminuirla cuando por compresión en el mismo abdomen esta presión se está incrementando. Es una válvula que llena y que deja escapar también el CO2. La disminución del gasto cardíaco también es un elemento que encontramos en la cirugía laparoscópica, ya que también como parte de la distensión y de la ligera compresión sobre los vasos sanguíneos, pues hay una restricción de los movimientos respiratorios y nos puede incrementar la presión sobre la caja torácica, generando una disminución en la precarga del corazón y afecta directamente sobre el gasto cardíaco. En cuanto al cirujano, pues es lo mismo que para cualquier otra cirugía, que tiene que estar preparado con ropa estéril, adecuada. Tiene que tener un entrenamiento en esta área de la cirugía, que es la mínima invasión. Una habilidad que se tiene que desarrollar no solo en la cirugía laparoscópica, es también utilizada en procedimientos de endoscopía, por ejemplo, para la recuperación de cuerpos extraños, o en la cirugía laparoscópica, cuando estamos en un proceso de formación o no tenemos la experiencia suficiente y sobrepasamos un límite de tiempo adecuado para realizar ese procedimiento, tenemos que tomar la decisión a tiempo de convertir el procedimiento a una cirugía abierta, si es que el plan original nos está llevando más tiempo del que teníamos planeado, pudiéramos poner en riesgo la viabilidad del procedimiento y la integridad del paciente. Para tratar de evitar este tipo de frustraciones y de complicaciones en los procedimientos laparoscópicos, es muy importante monitorear a los pacientes y seleccionarlos adecuadamente como candidatos para ser intervenidos por qué tipo de método, si se beneficia más de una cirugía abierta o tiene la opción hacerse por cirugía laparoscópica. Y bueno, pues aquí este es nuestro centro de trabajo. Aquí estamos practicando un procedimiento quirúrgico laparoscópico con todos los elementos que acabamos de mencionar. La parte práctica, pues vamos a comentarla en la siguiente plática. El siguiente tema por el que vamos a iniciar es esto, que es la generación del neumoperitoneo. Es la medida por la cual vamos a generar una cavidad de trabajo dentro del abdomen. Vamos a instilar este gas que es el CO2. Es un gas que al ponerse al contacto con los líquidos que están dentro del abdomen tiende a generarse ácido carbónico, que nos puede alterar un poco el pH y el metabolismo del paciente. Vamos a ver algunos cambios también hemodinámicos, como decíamos en la parte de anestesia, y existen dos técnicas de generar este tipo de neumoperitoneo: la técnica cerrada y la técnica abierta, pero la vamos a ver más a detalle en la siguiente parte de este par de charlas. Aquí estamos en los inicios de nuestra formación laparoscópica. Muy buenos recuerdos, pues desde que recibimos el equipo en el hospital, las primeras cirugías. Aquí podemos ver uno de los trocars que usábamos al principio, que era metálico y de bordes lisos. Pues lo seguimos conservando ahí como recuerdo, pero la verdad es que ya no lo utilizamos para los procedimientos actuales. Vemos unos monitores pues muy antiguos, y actualmente estamos adquiriendo otro tipo de tecnología. Y pues esta es una de las prácticas de entrenamiento que realicé para integrar al área de mínima invasión. Fue una práctica sobre endoscopía y laparoscopía.
Entonces, pues ahora vamos a dar espacio para las preguntas de las dudas que se hayan generado. No sé si estás por ahí, Jessica. Sí, aquí estamos, doctor. Adelante. Las preguntas las puedes encontrar en el icono de abajo. De hecho, ya hay varias. Tú me dices si ya las puedes ver. A ver, déjame checar. Ok. Aquí está ya. Marcela Medina, buenas tardes, felicidades, gracias Marcela, un saludo. Valeria, hola doctor, buenas tardes. Más o menos, ¿qué precio tiene un procedimiento de OVH con esta técnica y tecnología? Bueno, como sé que hay participantes de diferentes países, pues pudiéramos homogenizar un criterio con costos en dólares. La técnica más frecuente que realizamos es la ovariectomía, que es una técnica en la que solamente retiramos los ovarios. En nuestra práctica, una técnica convencional en un paciente de talla promedio tiene un costo alrededor de $200 y en el caso de una cirugía laparoscópica, pues incrementa más o menos a $300, $350. Ese es el valor que se agrega a la cirugía. En el plan en el que estamos, la verdad es que pues es a seguir dando a conocer las ventajas de esta técnica, hacer difusión entre colegas y entre propietarios, pues para que cada vez sea una técnica más difundida. Así que, bueno, esa sería la respuesta. Arturo, buenas tardes, gracias, un saludo. Fernando, el otro día en nuestra plática de pequeñas especies comentaron que cada día presenta más exigente con los procedimientos quirúrgicos en sus perritos, pero a la vez una menor disposición de costear dichas intervenciones. ¿Cómo podemos promover esta tecnología contra esa cuestión? Pues prácticamente lo que te decía, hay que sacrificar algunos costos de utilidad al principio para hacer una promoción de la técnica. La idea es hacerlo cada vez más popular. Empezamos nosotros a practicar con la mínima invasión aproximadamente hace unos 4 o 5 años y desde entonces pues hemos tenido un avance muy importante. Comentaba en una de las diapositivas que a la fecha consideramos que alrededor del 90% de las esterilizaciones selectivas las realizamos por vía laparoscópica sin tomar en cuenta otros procedimientos laparoscópicos que se realizan sin ser esterilizaciones. Y en otros centros en México en donde se maneja la laparoscopía, pues tenemos conocimiento que puede haber procedimientos de la misma índole, más costosa que la que tenemos nosotros, probablemente hasta el doble, y en otros incluso más baja. Entonces, pues yo creo que tienes que conocer también a tus clientes y la zona en la que estás, pero sí, definitivamente todo el tiempo nos enfrentamos a este conflicto de interés. Brandon dice, ¿en el mercado está preparado para esta tecnología y sus costos? Sí, cada vez más. La verdad es que tenemos pacientes que nos llegan por la difusión de esta técnica, te da un valor agregado a tu práctica diaria y, como decíamos, te conviertes es un diferenciador
a nivel de tu competencia para empezar a generar trabajo. Si de por sí consideráramos que hubiera pocos clientes que están interesados en este procedimiento, pues todos esos pocos van a llegar contigo, porque el que está apegado, el que tiene ese compromiso con su mascota, busca los elementos y la manera de realizarlo. Gabriel, ¿qué porcentaje? Bueno, pues no hay un porcentaje, pero ya decíamos que se vale hacer diferentes estratégicas, ¿no? Habría que partir evaluando cada uno cuál es el costo del procedimiento que da actualmente en cirugía convencional. Marcela, ¿se puede utilizar la laparoscopía para extraer un cuerpo extraño en el oído de un perro o de un gato? Sí, se utiliza la videotoscopía. Una pregunta muy importante, aunque no es el tema que vayamos a tratar hoy, pero también la profundización y la preparación en esa área ha sido muy gratificante. Ya una vez que cuentas con el equipo general de cirugía de laparoscopía, puedes irte haciendo de nuevos equipos para diversificar tus servicios, y uno de ellos es la videotoscopía. En la videotoscopía tenemos pacientes que se benefician de este procedimiento y vemos cosas que antes desconocíamos del paciente que tiene una otitis crónica o una otitis recurrente o una enfermedad de oído medio. Es un procedimiento muy utilizado, sobre todo pues el clínico que hace mucha dermatología está obligado a desarrollar este tipo de inversión. ¿Cuál es el precio promedio de un equipo de laparoscopía completo? Pues yo te decía que empezamos hace 4 o 5 años y sigo comprando juguetes a cada rato. Está imposible tenerlo completo, pero uno básico para empezar a hacer los procedimientos más comunes, pues hay diferencias en el mercado. Te digo que puedes encontrar equipos que van tendiendo a ser obsoletos por costos relativamente cercanos a los $7,000 probablemente, y equipos ya más completos, pues alrededor de $10,000, $12,000. ¿Dónde se puede comprar el equipo para hemostasia? Tenemos que acercarnos a... Hay una diversidad impresionante de equipos de electrocirugía. Hay que conocer la tecnología. Evidentemente el costo va a ser muy importante. Hay equipos de coagulación avanzada o de coagulación ultrasónica, de coagulación por láser. Los más comunes son de electrocirugía en su modalidad monopolar y bipolar. Y no hay, pues hay algunas casas de equipo médico que te los sugieren. Es conveniente investigar sobre las ventajas y beneficios de cada uno de estos equipos y pues también el costo o el tamaño de la inversión que podamos hacer. Pero sí, si estás interesado en algo en especial, pues puedes contactarme y con gusto te oriento dependiendo de las necesidades que tengas de usarlo en la clínica. Al inicio, ¿cómo practico las técnicas endoscópicas? Pues vamos a ver en la siguiente charla que existe una serie de sistemas. Es una área de la medicina que se ha desarrollado, que es la simulación. El practicar los ejercicios en entrenadores laparoscópicos, pues nos ayuda a generar experiencia, a generar habilidad en la utilización del equipo de laparoscopía, en economizar nuestros movimientos al momento de querer hacer una tarea, en acostumbrarnos y a desarrollar diferentes habilidades visuales y sensoriales y la manipulación de los elementos de trabajo. Son entrenadores y pues a lo largo del año hay que estar muy al pendiente de los cursos que se generen al respecto del entrenamiento. Estamos nosotros muy interesados por generar
un equipo de trabajo para promover la práctica y realizar este tipo de cursos para los médicos que estén interesados puedan tener un proceso de inducción y de familiarización con estos equipos. Costos de utilidad. Sí, pues cuando digo sacrificar los costos de la utilidad, pues es que aunque probablemente una técnica, un porcentaje de utilidad del 50%, pues puedo yo tener un precio más accesible teniendo un margen de utilidad menor. Al principio puede ser válido para generar cierta difusión de que uno en su centro de trabajo está haciendo este tipo de técnicas. Y pues hemos visto la difusión del trabajo que realizamos de boca en boca, ¿no? El propietario que viene a operar a su perrito, pues comúnmente en reuniones pues lo comenta y platica que es una técnica diferente y las personas se sorprenden cuando les comentas que la cirugía laparoscópica ahora se hace en perros y en gatos. Diego Mares, un saludo, gracias. Valeria Isabel, un saludo, gracias. Angélica Barrero. Buenas noches, ¿cuánto le cuesta a usted en promedio operar una OVH? Pues una OVH convencional, los costos en promedio pueden ir alrededor, lo hacemos en condiciones de quirófano, con anestesia inhalada, tenemos un anestesiólogo, se hace con equipo de tecnología de anestesia inhalada, monitorizado durante todo el procedimiento. Y pues en promedio yo creo que un procedimiento de esterilización para una clínica puede tener un presupuesto estimado de alrededor de 50, 70 dólares. Podría ser un promedio adecuado, considerando, probablemente haya que considerar muy bien muchos de los bienes que se van depreciando y que comúnmente no los incluimos en el presupuesto de una cirugía. Hablando de costos para el veterinario, ¿no? En nuestro caso, que estamos en una ciudad de un clima muy cálido, pues tenemos que incluir el aire acondicionado del quirófano, tenemos que tener en cuenta la depreciación de las instalaciones, de la mesa de cirugía. Todos esos costos tienen que integrarse para tener un costo más preciso. La verdad es que esta cifra que te doy, pues puede estar subestimando algunos de los valores que se tienen que integrar. José Oriente, hola, ¿cómo estás, José? Se me perdió tu pregunta. Por aquí tengo la pregunta del doctor, si quieres te la leo. Y a ver, sí, por favor. Sí, okay. Claro. Mira, hola doctor, gracias por la interesante plática. En caso de puentes portosistémicos, ¿la técnica es de utilidad? Saludos desde el Estado de México. Hola Pepe, ¿cómo estás? Un saludo, qué gusto que estés por aquí. Sí se utiliza. Tiene diferentes beneficios dependiendo de los métodos de diagnóstico que se tengan a la mano. Actualmente, pues ya muchos de estos puentes ahora se diagnostican por tomografía y no hay mayor problema. Anteriormente que se hacían las angiografías contrastadas, pues la laparoscopía puede tener un beneficio importante porque para poder cateterizar una vena mesentérica, pues ya no tendrías que hacer una cirugía abierta, sino que probablemente por medio de la laparoscopía puedes identificar y canalizar y pasar el medio de contraste para hacer los estudios de diagnóstico. Y hablando de tratamiento,
también es una técnica que se utiliza. Evidentemente no es una técnica de las más básicas, es una técnica que requiere cierta experiencia y tiene su grado de complejidad, pero definitivamente es una muy buena opción y se han resuelto problemas de puentes ortosistémicos extrahepáticos por medio de la laparoscopía. Ana Nieves, gracias, un saludo. Jorge, hola, buenas tardes. ¿Cuántas cirugías por año realiza? Pues a medida que se ha hecho un poco de difusión sobre la técnica, sí tenemos un registro, no lo tengo totalmente contabilizado, pero te podría decir que alrededor de 60, 70 procedimientos al año, hablando de la laparoscopía exclusivamente. Sin embargo, usando el equipo de la torre de laparoscopía, realizamos otros tipos de procedimientos que no son cirugía. Muchos procedimientos de diagnóstico, rinoscopías, videotoscopías, vaginoscopías, inseminación transcervical. Entonces, sí incrementa el uso del equipo. Cada área tiene sus elementos de trabajo específicos y sus costos. Entonces, sí son mucho más los procedimientos diversos que podemos hacer con una torre de laparoscopía que exclusivamente la cirugía. Brandon, ¿qué tan viable sería el uso de la laparoscopía en una hemorragia severa? No es tan adecuado en el sentido, dependiendo de la causa, ¿no? Si es un traumatismo, nos dificulta la observación del campo quirúrgico. Hay elementos de trabajo que nos pueden ayudar cuando de manera transoperatoria tenemos una hemorragia importante. Está la cánula de aspiración, hay algunas grapas temporales que se pueden utilizar para generar hemostasia y en lo que preparamos el elemento para generar una hemostasia definitiva. Y pues una hemorragia severa durante un procedimiento laparoscópico puede ser una indicación para convertirlo a cirugía abierta. Jorge, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sandra Valdés, buenas noches, médico, buena plática. En caso de realizar cauterización laparoscópica, no tiende a generar adherencias. Saludos. No, una de las ventajas de la electrocirugía es que genera también coagulación y como veíamos en una de las diapositivas, el efecto térmico de la coagulación con este tipo de elementos nos genera pues un proceso de cicatrización adecuado, y en pacientes que hemos entrado a realizar intervenciones por otro motivo no hemos visto ningún cambio asociado a esto. Al contrario, por medio de la cirugía laparoscópica hay menos riesgos de causar adherencias, ya que los tejidos abdominales están menos expuestos al medio ambiente. No introducimos, por ejemplo, en cirugía abierta, a veces sobreutilizamos las gasas y sabemos que las partículas del material de las gasas pueden generar a futuro adherencias. Valeria, ¿hay signos de celo en gatas como consecuencia de no quitarle el útero completo tras la variectomía? No, el útero no. O sea, el que tiene el estímulo hormonal son los ovarios. Entonces, si la gatita fue esterilizada y no se retiraron por completo los ovarios, en un gran porcentaje es porque se quedó tejido ovárico y sigue generando el estímulo hormonal. Esa sería la manera de plantear, ¿no?
sí, ahí hay que proponer hacer un ultrasonido abdominal si es que la sigue entrando en celo. Es un método muy sensible para detectar si hay un ovario remanente, de qué lado está, y entonces sí, la cirugía laparoscópica puede ser una herramienta muy valiosa para resolver este síndrome de ovario remanente. A decir del doctor en fisiología ovárica, me dijo que si hacíamos mal las cosas, porque el ovario tiene muchas funciones aparte de las hormonas. No sé qué decir. Pues, doctor, no, sí. Pues ya con esta última pregunta cerramos. Sí, claro. Bueno, muy bien. La plática de las 5. Gracias a todos por estar hasta el final de esta plática. De verdad es algo muy interesante y sin duda esperamos que todo este conocimiento lo puedan llevar a la práctica. Y vamos a hacer un break de 10 minutos para que también nuestro médico, el doctor Alberto, pueda tomar agua, pueda hacer una escala técnica, al igual que todos nosotros. Gracias, sí. Y no se desconecten. Acuérdense que a las 7 en punto seguimos con procedimientos quirúrgicos más comunes mediante la técnica de cirugía de mínima invasión, también impartida por el doctor Alberto Leonard, ¿vale? Entonces, nos vemos en un ratito y acuérdense